Imaginemos la escena. Alguien se sube a su coche híbrido, gira la llave y ¡zas! De repente se enciende una luz de advertencia en el salpicadero. Es el código P0AA6. Para muchos es un completo misterio, pero en realidad es un mensaje urgente que vamos a descifrar juntos. Esa lucecita parpadeando puede generar bastante ansiedad. ¿Es algo grave? ¿Se puede seguir conduciendo? ¿Qué está intentando decir exactamente el vehículo? Bueno, esa es la pregunta del millón que vamos a responder. Para resolver este caso vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a entender la gravedad del aviso. Luego, identificaremos a los sospechosos habituales, o sea, las causas. Seguiremos las pistas a través de los síntomas. Veremos cómo se lleva a cabo una investigación profesional y al final llegaremos al veredicto, el peligro real y la reparación. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte. Toca decodificar el error P0AA6 para entender qué significa realmente y por qué es tan importante prestarle atención. En pocas palabras, el código P0A6 significa que el coche ha detectado un fallo de aislamiento en el sistema de la batería de alto voltaje. Para que nos entendamos, es como el plástico que recubre un cable. Si ese aislamiento se daña, la electricidad puede escaparse. Pues bien, este código es el mecanismo de autodefensa del coche para avisarnos de esa fuga eléctrica, que puede ser peligrosa. Para entenderlo mejor hay que tener claro que un coche híbrido tiene dos sistemas eléctricos que son como el día y la noche. El de bajo voltaje es el que alimenta cosas como la radio, las luces, lo típico. Pero el de alto voltaje, ese es el que mueve el motor eléctrico y carga la batería principal. El código P0AA6 salta justo cuando hay una brecha peligrosa entre ese sistema de alta potencia y el chasis del coche. Ahora que ya sabemos lo que significa la alarma, pasemos a la siguiente fase de la investigación: identificar a los culpables. ¿Quiénes son los sospechosos habituales que están detrás de este fallo? La lista de sospechosos es bastante específica, la verdad. Podría ser la propia batería de alto voltaje, que esté dañada por dentro o que le haya entrado humedad. También podrían ser los cables, que estén desgastados, pelados o simplemente sueltos. A veces, la culpa es de otros componentes de alto voltaje, como el compresor del aire acondicionado o el motor de tracción. Y claro, no podemos descartar un fallo en el cerebro de la operación, el módulo de control de la batería. Y aquí tenemos una pista de un experto, un pequeño secreto de taller que vale oro. En la gran mayoría de los casos, los verdaderos villanos de esta historia son la humedad y los conectores corroídos. Da igual si hablamos de un Toyota, un Ford o un Renault, el agua es el enemigo público número uno de estos sistemas. Venga, como buenos detectives sabemos que hay que buscar pistas en la escena del crimen. En este caso, la escena es el propio coche. ¿Qué síntomas, qué pistas nos deja el código P0AA6 que podamos ver o sentir? Las pistas suelen ser bastante claras. La más obvia, por supuesto, es la luz de advertencia del sistema híbrido encendida en el panel. Pero también se puede notar que la batería de alto voltaje no está cargando como debería, que el coche directamente se niega a arrancar o que entra en un modo de protección, limitando sus funciones. Una pérdida notable de rendimiento, que el coche se sienta perezoso, también es una señal de alarma clave. Con todas las pistas sobre la mesa, es hora de que entre en acción el profesional. Porque diagnosticar este problema no es cosa de aficionados. Requiere un método sistemático y herramientas muy específicas para encontrar el origen exacto de la fuga eléctrica. Y este es, a grandes rasgos, el proceso. Se empieza con una inspección visual súper detallada. Y ojo, siempre con el sistema apagado y usando equipo de protección. La seguridad es lo primero. Después, se conecta un escáner para leer subcódigos, que son como pistas adicionales que acotan mucho más la zona del problema. Luego viene lo bueno. Con un multímetro especial de alto voltaje, se hacen pruebas de aislamiento en los distintos componentes. Se comprueba el módulo de control y, por supuesto, se consulta el manual del fabricante. Aquí no hay lugar para la improvisación. Llegamos al clímax de nuestra investigación, el veredicto. Ahora vamos a entender la verdadera gravedad de este código y por qué actuar con rapidez no es una opción, es una obligación. Y merece la pena hacer una pausa aquí, porque este es el mensaje más importante de todos. Este código no es un aviso sin más, es un riesgo de seguridad muy serio. Ignorarlo puede provocar daños catastróficos en componentes que valen un dineral, pero lo más preocupante es el riesgo real de descarga eléctrica. Y no hablamos de un calambrazo de una batería de 12 voltios. El sistema híbrido funciona a cientos de voltios. Es una corriente lo suficientemente potente como para causar lesiones muy graves. Afortunadamente hay soluciones. Dependiendo de lo que haya revelado la investigación, la reparación puede ir desde algo relativamente sencillo como reemplazar cables y conectores dañados o limpiar a fondo componentes afectados por la humedad hasta tener que sustituir piezas mayores como la batería de alto voltaje al completo, el motor de tracción o el módulo de control. Y con esto resolvemos el misterio del código P0AA6. Todo esto nos deja con una reflexión final.
Con tanto en juego, desde la propia seguridad hasta el coste de componentes vitales, la pregunta es casi obligada. Ante un problema de esta magnitud, ¿no es el momento de dejarlo en manos de un profesional?